En la figura se representa una barra conductora de masa m y resistencia despreciable que desliza sin rozamiento por estos dos rieles que no tienen resistencia. La barra tampoco tiene resistencia, pero sí aquí entre estos dos rieles existe expresamente una resistencia que vamos a asumir que tiene este valor R. Los rieles están separados una distancia L y están sujetos a un plano largo e inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Como se indica en la figura, el campo magnético está dirigido hacia arriba y es constante. Bueno, la situación es esta. Podemos construir nosotros dos rieles muy largos. Esta resistencia también la podemos colocar ahí y esta barrita también la podemos poner ahí, ¿verdad? Es una cosa que se puede de fácil construcción. Y este campo magnético hacia arriba lo podemos generar, yo que sé, por ejemplo, colocando un gran imán aquí con su polo norte, su cara a polo norte aquí generando un campo hacia arriba, o también un imán aquí arriba con su polo sur generando un campo hacia el imán, o también mediante corrientes eléctricas. O bien podríamos considerar que este campo magnético es la componente vertical, por ejemplo, del campo magnético terrestre. Entonces vamos a analizar esta interesante situación porque lo que nos están pidiendo es la componente de la fuerza magnética que experimenta esta barra mientras viaja a lo largo del riel y hacia abajo, la componente magnética en la dirección del plano. Vamos al análisis. Hemos representado la situación también vista de perfil. Así es que el plano inclinado, el ángulo θ es este, en color negro. Luego los dos rieles los he representado con este riel de color lila, porque solamente veré este otro no lo voy a ver porque estoy viendo de perfil. Luego la barrita, y la resistencia deliberadamente he decidido no dibujarla, pero sabemos que está ahí. Y luego el campo magnético. Estudiemos lo siguiente. Primero, vamos a empezar dibujando algunas de las fuerzas que están actuando sobre esta barrita. Por un lado sabemos que está la fuerza peso. Vamos a dibujarla con sus componentes. Aquí tenemos la componente Px y la componente Py. Para eso ya sabemos cómo hacerlo. Marcamos una dirección paralela al plano, una perpendicular, y luego a partir de la punta del vector peso trazamos proyectantes perpendiculares a cada una de esas direcciones y la figura que nos queda es un paralelogramo, que en este caso es un rectángulo, y así definimos las componentes Px y Py. Ahora bien, para ver si hay alguna otra fuerza actuando sobre la barra, tenemos que analizar esta situación. Por aquí tenemos un circuito cerrado formado por los rieles, la barra y la resistencia, que a su vez delimita esta superficie cerrada. Esa superficie cerrada la podemos representar con un vectorcito que es el vector superficie que voy a dibujar ahora. La condición que tiene que cumplir el vector superficie es que su módulo tiene que representar a escala el valor de la superficie de este rectángulo, de este circuito, y tiene que ser perpendicular a la superficie a la cual está representando. En caso de superficies abiertas como esta, el vector superficie podemos dibujarlo hacia un lado o hacia el otro, en un sentido o en otro sentido, mientras sea perpendicular me basta, pero en este tipo de situaciones lo dibujamos hacia el mismo lado, digamos, que se encuentra el campo magnético exterior. Analicemos una cosa, aquí tenemos un ángulo θ que justamente coincide con el ángulo que tenemos aquí. Ese angulito también es el ángulo θ. ¿Por qué? Porque este lado es perpendicular a este lado del plano, a los rieles, y el campo, a su vez, es perpendicular al otro lado horizontal del ángulo. Cuando dos ángulos tienen sus lados perpendiculares,
esos ángulos son iguales. Vamos a marcarlo eso. He colocado el ángulo y la letra que identificaba el campo magnético la puse ahí arriba para que no nos moleste. Muy bien. A medida que la barra viaja hacia abajo, esta superficie rectangular irá aumentando, por lo que el módulo del vector superficie irá aumentando, manteniéndose constante el ángulo θ que forma ese vector superficie que va aumentando con el campo. Vamos a definir el flujo a través de esa superficie. El flujo de campo magnético, que lo representamos con la letra griega φ, lo definimos como el producto escalar del campo por el vector superficie. Cuando hacemos el producto escalar de dos vectores, el resultado obtenido es una magnitud escalar. Es decir, que el flujo del campo magnético no lo podemos representar porque no tiene un vector que lo defina. Sin embargo, nosotros solemos decir que aquí tenemos un flujo hacia arriba, hacia este lado, digamos, para identificar de alguna manera. Es como si tenemos un chorro de agua a través de esta superficie. El chorro puede ir o hacia arriba o puede ir hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Y un chorro de agua no es una magnitud vectorial. Ahora bien, ¿cómo resolvemos el producto escalar de dos vectores? Pues el producto escalar de dos vectores lo definimos multiplicando el módulo de uno de los vectores por el módulo del otro, por el coseno del ángulo, que en este caso es θ, que es el ángulo que forman esos dos vectores. Podemos darle una interpretación a este resultado poniendo el módulo del vector superficie delante, ya que el orden de los factores no altera el producto, y escribir esto. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Si aquí arriba en esta figura nosotros trazamos una proyección perpendicular a la dirección del vector superficie y planteamos el coseno de este ángulo, el coseno de este ángulo será el cociente entre esta componente del campo magnético, que la voy a dibujar ahora en azul, será esta componente, vamos a llamarle B perpendicular a esa componente. Repito, coseno del ángulo es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa, o sea, B perpendicular entre B. Vamos a ver a qué nos lleva eso. Nos llevaría a lo siguiente. Si despejamos el B perpendicular, me quedaría B por coseno del ángulo θ, que es lo que tenemos ahí arriba. Por lo tanto, el flujo del campo magnético al final nos queda como el producto de la superficie por el campo perpendicular a la misma. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa con este flujo de campo magnético? A medida que la varilla baja, como bien dijimos, va aumentando la superficie, es decir, que este vector va aumentando. Como este vector va aumentando, tendremos una variación de flujo a lo largo del tiempo y por lo tanto podremos calcular la derivada de esa variación de flujo con respecto al tiempo. Y eso no es otra cosa que la definición de la FEM inducida, de la ley de Faraday, Henry-Lenz. Ahora bien, cuando tenemos una FEM inducida y también tenemos un circuito cerrado, vamos a obtener una corriente eléctrica inducida cuya intensidad se podrá calcular como el valor de la FEM inducida dividido la resistencia total del circuito, que es esta R, ya que el resto nos dice la letra que no tiene resistencia. Ahora bien, ¿cómo determinaríamos el sentido de esta corriente inducida? Para eso tenemos que aplicar la regla o ley de Lenz. La ley de Lenz establece que el sentido
de la corriente inducida es tal que el flujo del campo magnético que ella crea se opone al cambio del flujo del campo externo. Vamos a ver cómo interpretamos eso aquí. El flujo externo está aumentando en esta dirección, hacia arriba, en este sentido, ¿verdad? Por lo tanto, la corriente inducida creará un flujo que se opone a ese aumento. Entonces la corriente inducida que circulará por este circuito creará un flujo contrario, digamos, por decirlo de alguna forma, hacia abajo. Pero ¿cómo puede una corriente eléctrica crear un flujo? Pues porque una corriente eléctrica crea un campo magnético. Y yo quiero que ese campo magnético sea contrario a este B perpendicular porque no quiero que el flujo aumente. Podemos interpretarlo así. La corriente inducida no quiere que cambie el flujo. Si el flujo aumenta, crea un campo contrario. Ese campo contrario estará, entre comillas, contrarrestando el aumento del flujo en este sentido. Si el flujo en este sentido estuviera decreciendo porque la barra se mueve hacia arriba, entonces la corriente ahora no quiere que el flujo cambie y como está disminuyendo, crearía un campo hacia arriba a favor de ese flujo que está disminuyendo para crear un flujo que justamente se opone al cambio del flujo externo. Lo que tenemos que tener claro es que la corriente inducida a través de su campo y a través de esta superficie creará un flujo que se opone al cambio del flujo externo. No se opone al flujo externo, sino al cambio de ese flujo externo. Entonces vamos a dibujar ahora el campo magnético que la corriente que circula por este circuito tendría que dibujar, tendría que crear, perdón. Aquí lo tenemos dibujado. He dibujado uno de los vectores campo magnético a través de esta superficie creado por esa corriente inducida. Ahora, ¿cómo circulará la corriente inducida? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Para eso tenemos que utilizar la regla de la mano derecha. El pulgar nos indicará el sentido del campo inducido y los dedos de la mano derecha curvados y perpendiculares al pulgar nos indicará hacia dónde va la corriente inducida. Aquí tenemos la mano derecha, el pulgar indica hacia dónde apunta el campo inducido. Y los dedos curvados me indican el sentido de la corriente inducida, que tendrá una intensidad I que le llamamos I inducida. Por tanto, en este circuito, la corriente tendrá este sentido. Así será en la barra, a través de la resistencia y luego cerrando el circuito tendrá ese sentido, digamos, horario, porque este es un dibujo en perspectiva en el plano, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos decir que es un sentido para nosotros, un sentido horario. Ahora bien, vamos a estudiar un poco esta situación. Esta barra, por la que circula una corriente eléctrica inducida de intensidad I, está sometida al campo magnético exterior. Y nosotros sabemos, por la ley de Laplace, que cuando un trozo conductor, en este caso de longitud L, por el que circula una corriente, está sometido a un campo magnético, experimentará una fuerza de origen magnético que a la vez será perpendicular tanto al campo como a la corriente. Para ilustrar mejor la situación, he visto este dispositivo desde arriba y lo he dibujado de esta forma. Entonces tenemos el campo magnético, que es este vector, luego la resistencia, los rieles y la barra. Lo que vamos a hacer es dibujar la corriente inducida en este sentido, que dijimos que era en sentido horario. Entonces tendrá este sentido que te estoy dando aquí con las flechas y vamos a ponerle corriente inducida porque esa es una corriente inducida. Bien, ahora, ¿qué establece la ley de Laplace? La ley de Laplace
establece que la fuerza magnética que experimenta un conductor, en este caso la barra, cuando está inmerso en un campo magnético, aquí también hay campo magnético hacia arriba, solo que no lo he dibujado. La barra está inmersa en ese campo y por ese conductor circula una corriente, en este caso será la inducida. Esa fuerza es proporcional a la corriente, en este caso la inducida, y es proporcional al producto vectorial de L por el campo. ¿Qué es L? L es el vector recorrido, que simplemente es un vector que tiene el sentido de la corriente inducida en la barra y su módulo es el largo de la barra. Vamos a dibujar ese vector L. Vamos a hacerlo así en rojo. Aquí voy a dibujar el vector recorrido L. Bien. Entonces, cuando tenemos un producto vectorial, para resolver dicho producto vectorial, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El módulo de la fuerza magnética se calcula multiplicando la intensidad de la corriente por el módulo del vector recorrido, por el módulo del vector campo y por el seno del ángulo que forman ambos vectores, que en este caso es un ángulo de 90 grados. Y seno de 90 grados es igual a 1. Para saber el sentido de la fuerza magnética, aquí dije que íbamos a calcular el módulo, por lo tanto ponemos simplemente así, sin la barrita, sin la flechita arriba. Decía que para saber el sentido de la fuerza magnética, nosotros podemos utilizar la regla de la mano izquierda o regla de Fleming. Aquí tenemos la mano izquierda y vamos a aplicar la regla de Fleming. La regla de Fleming establece lo siguiente. Este dedo, el índice, deberá señalar el campo magnético que, como vemos, es hacia afuera. Luego, el dedo mayor debe apuntar igual que la corriente eléctrica o, lo que es lo mismo, igual que el vector recorrido L. Por lo tanto, la fuerza que está dada por este dedo será perpendicular al plano determinado por el campo y por el vector L. Es decir, que la fuerza entonces, si la vamos a dibujar, la fuerza magnética tendrá este sentido, siendo perpendicular tanto al campo como al vector L, y vamos a ponerle fuerza magnética. Para representar esta fuerza magnética tenemos que tener mucho cuidado y tener presente que estos dibujos vistos de arriba, de perfil, en perspectiva, pueden darnos lugar a confusión. La fuerza magnética tiene que ser perpendicular a la vez al vector L, que en este dibujo sería un vector que sale desde la pantalla hacia nosotros, el vector L, y también tiene que ser perpendicular al campo magnético externo, que es este vector. Por lo tanto, si voy a dibujar la fuerza magnética, para que cumpla esas dos condiciones, la fuerza magnética estará dibujada de esa forma. Cuidado que eso no se nota muy bien en este dibujito, parecería que estuviera en el plano de la superficie, esta que estamos considerando, pero no es así. Si la dibujamos en el plano, y la dibujo en el plano, no será perpendicular al campo magnético. Tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ponerle aquí fuerza magnética. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden la componente de esta fuerza magnética en la dirección del plano. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es trazar una dirección a lo largo del plano y desde aquí una proyectante a esa dirección y ya podré dibujar la componente. Hemos marcado la dirección, hemos trazado la proyección perpendicular a esa dirección y por tanto la componente de esa fuerza magnética será esa que he dibujado aquí y le voy a poner fuerza magnética prima, que es la que nos están preguntando. Una cosa, obviamente, que no guarda ninguna relación esta fuerza magnética con esta componente en X, porque esto es un dibujo que yo no estoy haciendo a escala, simplemente estoy dibujando las fuerzas así nomás. Evidentemente,
que tendré que luego ver cómo calcular esta componente y cómo calcular esta otra componente de la fuerza magnética. Pero como nos piden específicamente esta componente, vamos a ver lo siguiente. Este ángulo que queda subtendido entre la componente y la fuerza no es otro que θ. ¿Por qué? Porque este lado es paralelo a este del ángulo y este otro es paralelo al otro lado del ángulo. Entonces, cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente paralelos, esos ángulos son iguales. ¿Cómo podría calcular esta componente? Planteando el coseno de θ, ya que aquí tengo un triángulo rectángulo, porque en esta esquina tengo un ángulo de 90 grados. Entonces son válidas las relaciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. Entonces, para hallar la fuerza magnética prima, la componente, plantearé el coseno, porque quiero hallar el cateto contiguo o adyacente. Coseno de θ es F, fuerza magnética prima, dividido la fuerza magnética. Por lo tanto, por eso los tres puntitos, por lo tanto, la componente, que es lo que nos piden, será la fuerza magnética por el coseno del ángulo θ. Ahora bien, la fuerza magnética es la que tenemos aquí abajo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. La corriente inducida. La corriente inducida, o sea, la intensidad de la corriente inducida, dijimos que la calculamos la Fm sobre R. Pero la Fm es la derivada del flujo del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces vamos a escribir otra vez por aquí. Fm inducida, corriente inducida será igual a todo esto dividido R, que me lo había comido. Vamos a poner 1 sobre R por la derivada con respecto al tiempo del flujo del campo magnético, que está dado por esta expresión. Y habíamos visto que el campo magnético perpendicular es el campo por el coseno del ángulo θ y por la superficie. La superficie, esta superficie, la podemos escribir de esta forma. Este lado es L, constante, pero este lado que va cambiando, vamos a llamarle a este lado X. Todo este lado que va cambiando es X. Es como si fuera el vector posición de la barra medido desde este punto de referencia. Por lo tanto, escribiendo que la superficie es L por X, vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a escribir lo mismo. Intensidad de la corriente inducida será igual a 1 sobre R por. Vamos a derivar esta expresión con respecto al tiempo. El campo magnético exterior, el coseno del ángulo y la distancia L de separación de los rieles es constante, entonces va para afuera. Me queda B por L por coseno del ángulo, y luego ¿qué me queda? La derivada de X con respecto al tiempo. Pero la derivada del vector posición con respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad. Y ya tenemos una expresión para la corriente inducida, que será la siguiente. La corriente inducida nos quedará B por L por el coseno de θ por la velocidad dividido la resistencia. Vamos a borrar un poco eso ahí arriba porque si no, no podemos seguir. Con la expresión para la corriente inducida que tenemos aquí, vamos a hacer la sustitución en la fuerza magnética y eso nos quedará que la fuerza magnética, el módulo, ¿no?, será igual a la corriente inducida, que es B por L por módulo de la velocidad por coseno del ángulo dividido esto entre R. Esa es la intensidad. Ahora multiplicado por L, pero como ya tengo un L, me aparece un L al cuadrado. Y luego multiplicado, por B, que como ya tengo un B, me quedará B al cuadrado. Como me piden la fuerza magnética prima, que es la fuerza por el coseno del ángulo, entonces vamos a escribir aquí que la componente fuerza magnética prima será la fuerza, que es esto,
por el coseno del ángulo, pero como ya tengo un coseno, me quedará coseno cuadrado de θ. Y con eso hemos respondido a la parte A que aparece ahí. Responder la parte B es sumamente sencillo. Aquí tenemos el diagrama de fuerzas. Por un lado, el peso con su componente Px y Pi, y luego la fuerza magnética con su componente F' y F magnética en I, que le puse así. Luego, este es el ángulo θ, que ya lo teníamos identificado, y luego vemos que tanto este ángulo como este son iguales a θ por lo siguiente. Por ejemplo, este lado, P sub I, es perpendicular a este lado del ángulo θ, y el peso es perpendicular al otro lado. Por lo tanto, aplicando el criterio de perpendicularidad, este ángulo es igual que este. Luego, este ángulo es igual que θ porque tiene este lado perpendicular a este y esta proyección perpendicular al otro lado. También podemos decir que cuando tenemos dos paralelas y una recta que las corta, estos ángulos son iguales por el criterio geométrico de alternos internos entre dos paralelas, que algunos le llaman ángulos Z, porque si imaginamos que esto es una Z, a esto se le llama ángulos Z. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza magnética, esta componente, como la hemos calculado, vemos que depende de la velocidad de la barra. Entonces, mientras Px sea mayor que la fuerza magnética, la velocidad de la barra, en el sentido del plano y hacia abajo, irá aumentando. Pero conforme aumenta la velocidad, aumenta esta componente F' de la fuerza magnética, hasta que llegará un momento en que la fuerza magnética prima, o sea, en que la componente iguale al peso, y a partir de ahí sabemos que si la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es cero, el cuerpo estará en reposo o seguirá moviéndose con velocidad constante, que es nuestro caso. En nuestro caso, la barra va aumentando su velocidad hasta que cuando esta componente Px iguala el módulo a la fuerza magnética prima, la velocidad se mantendrá constante. Así que para hallar esa velocidad terminal, lo único que tenemos que hacer es igualar Px con la componente. Vamos a poner aquí Px, el módulo tendrá que ser igual a F' sub m. ¿Cómo calcularíamos Px? Pues muy fácil, ¿no? Este es el cateto opuesto al ángulo en un triángulo rectángulo. Por lo tanto, aplicamos seno del ángulo θ. Seno del ángulo θ es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es el peso, y por lo tanto, Px nos quedará el peso, que es m por g por el seno del ángulo, eso será Px, será igual a la fuerza magnética, cuya expresión es esta que tenemos aquí. Vale. Si ahora despejamos la velocidad, ¿cómo nos quedará? Esta expresión que coincide con el resultado esperado. Bueno, espero que les haya aportado mucho este vídeo, que haya clarificado muchas dudas. Siempre se agradece un like y un comentario, que por lo menos valora el tiempo dedicado a hacer estos problemas para que a ustedes les vaya bien en física. Hasta el próximo vídeo y muchísimas gracias.